Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre el problema del relativismo moral contemporáneo. El relativismo consiste en la postura que dice que la verdad de todo conocimiento o principio moral depende de las opiniones o circunstancias de las personas, por lo que no existe una verdad objetiva ni universal, ni un principio que tenga valor universal. El relativismo consiste en la postura, por lo tanto, que dice que la verdad de todo conocimiento o principio moral depende de la opinión de cada persona, así como de sus circunstancias. Como las opiniones y las circunstancias son cambiantes, ningún conocimiento o principio moral, según esta postura, es objetivo o universal. Es decir, el relativismo postula que ningún conocimiento o principio moral es verdadero, independientemente de las opiniones de las personas o de sus circunstancias, ni tampoco, por esa misma razón, es válido para todos en todo tiempo y lugar. En realidad, el relativismo en cuanto al conocimiento de la realidad en general deviene en agnosticismo, que es la negación o la puesta en duda de la capacidad del ser humano de conocer la verdad objetiva. Y en cuanto al conocimiento de lo moral, en individualismo o subjetivismo. Aquí nos vamos a limitar a analizar un poco el relativismo moral. Dejaremos de lado el relativismo filosófico y el relativismo religioso. Creemos firmemente que uno de los problemas de fondo del mundo contemporáneo es el relativismo moral. El mundo se está dividiendo rápidamente en dos campos: los que creen que todo es relativo y los que creen que no todo es relativo, sino que existen unos principios morales objetivos, universales y absolutos, es decir, principios que gozan de existencia propia y que son aplicables a todos los seres humanos en toda circunstancia y lugar. Las categorías de liberal y conservador cada día son menos relevantes. En la práctica, las personas que se suscriben a una u otra clasificación lo hacen por motivos principalmente políticos, más que éticos. Y lo político, aunque es importante, no toca el fondo del problema, que es de índole moral, ya que la crisis actual es de valores, y los valores deben ser el fundamento de todo actuar humano. Por otro lado, cada día hay más personas conservadoras que aceptan principios éticos relativistas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas del Partido Republicano, considerado en general un partido conservador, que o no consideran que el problema del aborto es fundamental o que aceptan el derecho al aborto, aunque en privado lo rechacen. Dentro del campo liberal, casi siempre representado por el Partido Demócrata, hay personas que, en una especie de ética alternativa, enarbolan ciertos principios como si fueran absolutos: la tolerancia, el derecho a hacer cualquier cosa mientras no dañe a nadie, la privacidad y el derecho a la libre opinión, entre otros. Pero, ¿cuáles son las características del relativismo moral? ¿Cuáles son algunas, por lo tanto, de estas características por medio de las cuales podemos identificar el pensamiento relativista moral contemporáneo? Una de ellas es el fallido intento de considerar que todas las opiniones morales gozan del mismo nivel de validez, sin importar que algunas de ellas sean contrarias entre sí. El relativismo moral le tiene un odio visceral a las jerarquías de las ideas. El relativista no puede aceptar que unas ideas sean superiores a otras, en el sentido de tener más probabilidad de ser ciertas que otras, o el que unas ideas sean definitivamente verdaderas y otras no. Si el relativista llegara a aceptar, por ejemplo, que la idea de que el aborto es malo para todo el mundo
es la verdadera y que la idea contraria es falsa, dejaría de ser relativista. Ellos nos llevan a otra característica, o este aspecto, he querido decir, nos lleva a otra característica del discurso relativista. El relativista confunde el deber de respetar a la persona que opina y su derecho a opinar con el deber de respetar toda opinión. Todos tenemos el deber de respetar a los demás y también su derecho a opinar, pero no tenemos por qué respetar todas las opiniones, o dicho de un modo más adecuado y respetuoso, para no faltar a la caridad, no tenemos por qué aceptar todas las opiniones por el simple hecho de que no todas las opiniones son válidas. Incluso, hasta tenemos el deber, si las circunstancias lo permiten, de refutar las opiniones falsas y dañinas. Por ejemplo, si un hombre dice que él opina que los maridos pueden abusar de sus esposas, yo tengo el deber de respetar a ese individuo, pero al mismo tiempo tengo el deber de decirle que su opinión es absolutamente falsa y dañina. Una tercera característica del relativismo es el individualismo o subjetivismo. La razón por la cual el relativista tiene la confusión que acabamos de señalar es porque en el fondo, como ya también indicamos, el relativismo es individualista o subjetivista por naturaleza. El individualismo o subjetivismo consiste en creer que lo que es verdad para mí no necesariamente lo es para ti y viceversa. Es decir, el subjetivismo pone el énfasis en el sujeto que opina y no en la realidad objetiva acerca de la cual se está opinando. Por ello es que el relativista insiste con frecuencia en que todo el mundo tiene el derecho a opinar, que hay que respetar la opinión de todo el mundo, que quién es usted para decir tal cosa, etcétera, etcétera. Si analizamos bien cada una de estas expresiones, sobre todo la última, nos daremos cuenta de que todas ponen el énfasis en el sujeto que opina y no en el objeto o la realidad que se está analizando. Por ejemplo, en un debate sobre el aborto, lo más importante no es quién es el que dice tal o cual cosa, sino qué es lo que dice, es decir, cuáles son las razones por las cuales lo que dice es cierto o falso. Al centrar su discurso en el sujeto o individuo que opina, el relativista desvía la atención del asunto en sí a las personas que opinan y trata de crear un ambiente emocional favorable a su postura. Una cuarta característica del relativismo es su énfasis unilateral en una presunta sinceridad u honestidad, es decir, lo que importa es la sinceridad subjetiva de la persona y no tanto su conducta. Si la persona cree sinceramente que hacer tal cosa está bien, entonces el hacerlo también lo está. Por ejemplo, para un relativista, si un joven cree que tener relaciones sexuales con su novia sin casarse con ella está bien porque la ama mucho, entonces está bien que fornique con ella. Ante este tipo de cosas, el relativista no dice ni una palabra sobre el deber de buscar la verdad, que en definitiva es lo que significa ser sincero. Tampoco hace la distinción entre una presunta sinceridad subjetiva y la maldad intrínseca del acto que se está llevando a cabo. En este caso, el acto de fornicación, recordemos que al relativista le gustan las distinciones, para él no le gustan las distinciones, para él todo es igual o todo está al mismo nivel. En el fondo, el relativismo se contradice a sí mismo. El principio de que todo es relativo no es relativo, sino absoluto, es decir, es una pretensión velada de carácter absoluto. Apartémonos por un momento del tema central que nos ocupa, que es el relativismo moral, y echemos un vistazo al relativismo espiritual del New Age, la nueva era. El New Age plantea que la verdad es relativa, es decir, lo que hoy es verdad, mañana puede ser falso. Y el New Age o nueva era no se está refiriendo aquí a cosas que sí son relativas, como puede ser que en la actualidad
el tránsito de una ciudad en particular no sea un problema, pero que en un futuro sí. El New Age se está refiriendo a cuestiones fundamentales para el ser humano, como lo son la espiritualidad, la paz interior, etc. Pues bien, si lo que hoy es verdad, mañana puede ser falso, eso mismo le puede pasar al propio New Age, y se acabó el New Age. Este ejemplo nos muestra que el relativismo es una soberana insensatez, un insulto al intelecto humano y un ataque directo al sentido común, que hoy en día se está convirtiendo en el menos común de los sentidos. En conclusión, el relativismo establece que no hay verdades absolutas, que no hay verdades universales, y en esta negación está la afirmación de que efectivamente existen verdades universales, porque decir que no hay verdades universales es una actitud universalista, es una afirmación, es una premisa universal que está estableciendo de que no hay verdades universales, lo cual queda como una premisa universal, y en ello está la contradicción a su propio argumento y la actitud falaz y mentirosa del relativismo. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.